Buen día, soy Rubén Verdugo Terminel, activista con experiencia en campo. Estuve en el Yo Soy 132, en el movimiento de reforma política y contra el gasolinazo acá en Sonora. También tengo un caso personal que he llevado a instancias internacionales, nacionales y estatales para invalidar mi título por haberlo obtenido por medio de plagio. Así de sencillo, lo estoy haciendo de manera confesa, todo eso desde el 2014, pero me he encontrado con impedimentos por conflicto de interés desde el 2014 en la administración de Peña Nieto, precisamente porque en aquel entonces el presidente Peña Nieto tenía comprobado un delito similar con su título, con su tesis, un delito similar comprobado por la periodista Carmen Aristegui, y por eso nunca pude conseguir mi justicia personal, lo que yo buscaba. Siempre pusieron impedimentos legales, y ahora que entró la administración de López Obrador, los puse al tanto a él, a sus asesores, a todos, por medio de un oficio, y me contestaron lo mismo, que había impedimentos legales porque no había antecedentes de casos así que quisieran cancelar su título. Si mi caso en algún momento hubiera o pueda seguir adelante y cancelar mi título, sería el antecedente y afectaría directamente a Peña Nieto. Sigue habiendo conflicto de interés y hay un pacto de impunidad. Y ahora que están haciendo un circo alrededor de una supuesta consulta ciudadana que para ver si aplican la ley a los expresidentes, es una burla. La justicia no se consulta, se aplica. Todo lo que está fuera de eso es un circo. Lo que pasó con el hijo del Chapo es una vergüenza también. Quiere decir que ya no hay una lista de los más buscados, hay una lista de intocables. Yo me quiero apuntar también. Tenemos un narcogobierno, pero también hay cárteles que están contra el gobierno. Donald Trump odia tanto a los mexicanos que ordenó el socialismo para México. Y les voy a poner algunas muestras de que tiene la mano aquí en México Donald Trump. Tiene maniatado todo. En su primer día de presidente, le ordenó a Peña Nieto que le mandara al Chapo Guzmán extraditado. El primer día le llegó el Chapo Guzmán como regalo. El supuesto Chapo, porque realmente no creo que sea él. Lo delicado aquí es que Estados Unidos, que Donald Trump tiene una figura del Chapo Guzmán que puede declarar lo que sea, puede tumbar expresidentes, puede tumbar al presidente, a López Obrador, puede tumbar a México con declaraciones de un supuesto Chapo Guzmán. Y para muestra, la semana pasada, el Chapo Guzmán, o el supuesto Chapo Guzmán, dijo que admiraba a Donald Trump. De ese tamaño es la burla. Pero algo denigrante y que no puede estar pasando también allá en Estados Unidos, el que la Oficina de Inmigración, el ICE como le llaman, está esterilizando a los inmigrantes detenidos. Eso no puede estar pasando hoy en día. Es un genocidio. Lo ha estado acusando la congresista de Minnesota, Ilhan Omar, lo ha estado acusando de ese genocidio contra los mexicanos, contra los migrantes. Es un tremendo racista. Es el Hitler del siglo XXI. Por otra parte, toda esta crisis que te estás viendo alrededor del coronavirus, esta crisis sanitaria, yo estoy viendo que la élite mundial política no hace nada. No tiene intenciones de sacar adelante esto. Lo está haciendo muy lento. Yo el 9 de abril de 2020 le envié un oficio, una propuesta al presidente Obrador, también dirigido a Marcelo Ebrard, a sus asesores, a su secretario particular, a todos,
su cercano gabinete, donde le pedía como ciudadano, le recomendaba que tomara el liderazgo a nivel mundial, o por lo menos de América Latina, si no le alcanza, que tomara el liderazgo para convocar a una cuarentena generalizada y con cierre de fronteras en todos los países. Un liderazgo coordinado en todo el mundo. De esa manera se hubiera acabado en 4 o 5 semanas, se hubiera acabado lo del coronavirus, se hubiera controlado todo. Con algo así estricto en 5 o 6 semanas. Por otro lado, la diferencia es que vamos a estar con coronavirus todo este 2020 y todavía falta el 2021. ¿Por qué? Porque la vacuna ya lo anunció recientemente la Organización Mundial de la Salud, que va a salir hasta mediados de 2021. Nos espera otro año todavía con coronavirus. ¿Y qué es lo que ha estado diciendo López Obrador alrededor de todo este coronavirus? Siempre lo ha desestimado, se ha estado burlando. Pero algo indignante fue que el 2 de abril de 2020, en su mañanera, mencionó que esta crisis sanitaria le caía como anillo al dedo a México. Como anillo al dedo, así la burla. Y ahorita tenemos más de 73,000 muertos y todavía falta el 2021. ¿Qué es lo que pasa? El pseudosocialismo del Foro de Sao Paulo, lo que busca, su primer objetivo, es la pobreza generalizada. Eso es lo que busca. Es tanto el desprecio que tienen por los pobres, que se aprovechan de ellos. Pero Obrador también los humilló. El 29 de marzo comparó a los pobres con mascotas. De ese tamaño es la burla. Pero hay personas que no se informan, que no saben lo que dice el presidente. Y eso es muy grave. Porque en las redes sociales pues ven los comentarios de los trolls, de los que pagan el gobierno, pero no es la realidad. No se informan. Llamó mascotas a los pobres. El 29 de marzo. En su mañanera también. Y el pseudosocialismo también, después de la pobreza generalizada, buscan el éxodo. Y es lo que sigue. Buscan el éxodo, que se vaya la mayor cantidad de opositores a otros países, que huyan de México, que se queden unos cuantos y que se queden los que dependen del gobierno, los que están en la nómina, los que se reciben apoyos, pero realmente siguen en la pobreza. Se viene el éxodo más adelante. Y por eso Donald Trump le da tanta importancia al muro, porque sabe lo que se viene. Toda esta crisis sanitaria del coronavirus ha provocado un quiebre de empresas impresionante y también una pérdida de empleos. Más de 1 millón de empleos perdidos aquí en México. 1 millón de empleos perdidos. Con eso la Coneval, en mayo del 2020, hizo una estimación y estima que va a haber, o ya hay, más de 10 millones de nuevos pobres aquí en México. Más pobres, más hambre. Se viene la peor crisis de México. No lo estoy diciendo yo, lo acaba de decir el secretario de Hacienda. No nomás lo digo yo. La peor crisis de México. Pero ¿saben qué? Ya venían tumbando México desde el año pasado. Después de que Obrador siempre había criticado los crecimientos de 4 o 5%, el año pasado, el 2019, México creció 0%. Nada. 0% de crecimiento. Y no había ninguna contingencia, no había nada, y no crecimos. Algo inaudito, yo no me acuerdo que haya pasado. Y en 2020, la agencia Fitch Internacional está anunciando, estimando que México va a decrecer menos 11%. Doble dígito. En vez de estar creciendo el doble dígito como China, vamos a decrecer 11% a doble dígito. Necesitamos, yo propongo, una propuesta fiscal.
y también una drástica reingeniería gubernamental. Es lo que necesitamos. Más que en medio de todo esto, acaban de sacar un nuevo etiquetado que a simple vista pues parece una buena medida. Realmente sí necesitamos nuevas etiquetas más claras. Pero ese nuevo etiquetado es muy tendencioso, está hecho para que los ricos dejen de comprar productos y que quiebren más empresas. Y principalmente las empresas más frágiles son las mexicanas, no las internacionales. Ese nuevo etiquetado no está dirigido a la mayoría de los mexicanos, a los pobres, no, está dirigido a los ricos, para que dejen de comprar. Una persona pobre que muchas veces come una sola vez al día, si bien le va a algunos. Un ejemplo, por ejemplo, un producto que diga que tiene exceso de calorías es una bendición para una persona pobre. ¿Por qué? Porque significa que con una sola comida, con ese producto, puede tener las calorías que se necesita como mínimo el cuerpo para hacer las actividades diarias. Así de importante. Son etiquetas engañosas hechas para hacer quebrar empresas principalmente mexicanas. Mi editorial, yo llevo 3 años con ella, es una persona moral, pero es una locura, me he dado cuenta, es una locura pagar el 30% de impuesto IVA como persona moral, como empresa. Y hay muchas personas que registran sus empresas como persona física precisamente por ese exceso de impuestos y que pagan el 16% de impuestos, pero que deberían de ser personas morales y pagar el 30%. Pero realmente es una locura. Nuestro sistema fiscal provoca informalidad. Muchos no pueden pagar impuestos, provoca informalidad, que es ilegalidad. La informalidad aquí en México ronda el 60%. El 60% de los mexicanos son informales y ilegales. La carga fiscal está sobre una minoría. En este momento, desde hace tiempo, pero principalmente en este momento, necesitamos una reforma fiscal. Los créditos que está dando el gobierno no alcanzan para todos. Y las empresas que están recibiendo apoyos, muchas están cerrando o van a terminar por cerrar por toda esta crisis tan fuerte que se está viviendo. Ese dinero que se está invirtiendo en créditos para empresas, para rescatar empresas, debería ser dinero para atender el hambre y la salud. Y a los empresarios, a los emprendedores, con la reforma fiscal que ahorita les voy a explicar. Es lo necesario nada más. Lo principal es atender el hambre y la salud. Toda mi vida he sido honesto y correcto. Lo único malo que he hecho en mi vida es lo del título cuando tenía 20 años. Incluso siempre he facturado como público en general cuando me pide factura. Y eso es algo que nadie hace. No he sabido nada más. O sea, si alguien no te pide factura y no facturas, estás evadiendo impuestos. Estás dejando de pagar impuestos. Yo siempre he facturado como público en general, aunque no me pidan la factura. Pero a partir de abril pasado, puse mi empresa en suspensión de actividades, una pausa fiscal. Entré a la informalidad, a la ilegalidad, junto con el 60% de los mexicanos. Anteriormente había tenido declaraciones de meses en cero, o algunos meses 4 o 5 mil pesos. Gracias a Dios, últimamente pues tengo un buen cliente que es el que me ha mantenido. Gracias a Dios. Y les voy a poner el ejemplo de por qué tomé esa decisión de entrar en suspensión de actividades. Tuve un ingreso del primer proyecto de ese cliente, 38 mil pesos. Lo usé para mis gastos personales, algunos ya los traía atrasados. Pagué 5 diseñadoras gráficas para llevar el proyecto, independientes, como freelancers, porque yo contrato por proyecto. Porque hay meses que no hay trabajo, no puedo pagar empleados, aún siendo persona moral. Pagué mis gastos, 5 diseñadoras, y pagué más de 12 mil pesos en IVA, impuestos ese mes.
Y después, o sea, antes de eso, había, tuve que tomar agua de la llave muchas veces, 5 o 6 semanas. Y realmente yo creo que ese es un indicador. Tomar agua de la llave de la clase media o clase pobre, la clase baja. Ese es un indicador. ¿Por qué? Porque aquí en México no hay agua potable para tomar. Peor aquí en Sonora, que estamos envenenados por la minera de Grupo México. Envenenó todos los ríos, todas las presas. Estamos tomando agua envenenada con minerales. Yo tuve efectos en la salud que se compusieron en cuanto empecé a tomar agua purificada en las purificadoras. Como les digo, después de pasar eso y de que haber recibido 38,000 pesos y realmente no ver la diferencia, no poder hacer lo que quería hacer, publicidad, salir de deudas, ahí decidí volverme a informar, el 17 de abril de 2020. El segundo proyecto, igual, 38,000 pesos, lo ocupé en gastos personales, pagué las mismas 5 diseñadoras, pero en vez de pagar más de 12,000 pesos de impuestos, pagué 4 tarjetas de crédito. Deudas que traía atrasadas desde antes de empezar con la editorial. Y una parte pues que había usado para sacar adelante también la editorial. Las logré pagar. Y las logré pagar con un convenio. Tenía más de casi 100,000 pesos de deuda entre esas 4 tarjetas. Y las logré sacar con 7,000 pesos. Aquí es donde les doy una lección también a los izquierdistas amaestrados de Obrador. Los bancos son socialistas. Cobran comisiones a los ricos, a las cuentas, pero si alguien no puede pagar, hay convenios. Y esa es la muestra. Siempre pasaba así. Y en la próxima oportunidad pagaré de las demás deudas. Yo vivo en un cuarto prestado. Nunca he tenido propiedades ni carro. Tampoco nunca he tenido partido político, he sido apartidista y después fui antipartidista después. Cuando trabajé como ciudadano 7 años en el gobierno del estado, donde entré como partidista y salí como antipartidista y siempre tuve muchos problemas por ser sin partido, un ciudadano sin partido, eso crea problemas en el gobierno. Cuando trabajé ahí 7 años, mantuve la casa de mis papás, pagué la universidad de mi hermano y a veces también apoyaba la casa de mis abuelos. Y no me arrepiento, eso es un orgullo. Pero ahora, hoy no voy a dejar mis sueños por unos vendepatrios que quieren un México pobre. Hoy tenemos a la misma mafia del poder, pero más hipócritas y más corruptos. Dicen que se bajan el sueldo cuando sus partidos reciben más de 14 millones de pesos diarios. 14 millones de pesos. ¿Qué más hipocresía quieres? Y asignan obras públicas sin licitación. Ellos recogen a quien vaya a hacer el proyecto, aunque no sea el mejor, pero a lo mejor son conocidos, hay muchos. El gobierno está mandando millones de pesos a Centroamérica para apoyar su economía, mientras aquí hay 60 millones de pobres. Y ese dinero que se vaya a Centroamérica, esos millones de pesos, no hay comprobación. Ahí está el moche también. Millones de pesos sin comprobación a Centroamérica. Hoy, la oposición de antes, hoy se convirtió en izquierdistas amaestrados. ¿Dónde está la expropiación petrolera, la expropiación minera, que es más delicada hoy en día, la explotación minera, porque hay miles de concesiones y que se están devastando México, los recursos naturales, se están llevando la riqueza de minerales? ¿Dónde están esas expropiaciones, esa defensa del territorio nacional, de nuestras riquezas, la explotación petrolera y la minera? Calderón y Peña Nieto subieron los precios de la gasolina durante 2 sexenios. Pero Obrador solamente tiene la orden de mantenerlos. Ya subieron los precios, ya están las concesiones para los extranjeros, pues nada más te toca mantener los precios para que sigan ganando. Así lo ordenaron. Y era promesa de campaña bajar el precio de la gasolina.
¿Dónde están los izquierdistas amaestrados? Yo no me estoy inventando. Yo soy activista de 8 años de lucha comprobada, antisistema, antipartidos, y eso me ha traído problemas y bloqueos. ¿Y saben qué? Ya basta. Hay que hacer más pesada la corona. Necesitamos una reforma fiscal y una reingeniería burocrática. Y esta es la propuesta. Un impuesto único del 5%. Impuesto único sin posibilidad de deducción. Así de sencillo. Nadie puede poner gastos, nadie puede meter falsuras falsas para pagar menos impuestos. No, 5% sin posibilidad de deducción. 5% del ingreso. Así de sencillo. Hoy tenemos facturación electrónica, así que las declaraciones se generan automáticamente, prácticamente. Es más, ya no son declaraciones, pueden ser nada más cortes y uno nada más lo verifica para ver si hay algo que pagar. Yo siempre he dicho que los despachos contables van a ser principalmente de consultoría, reingeniería y auditoría con todo esto que se está dando de la facturación electrónica a partir de ahí. Y otro de los puntos de la reforma fiscal que necesitamos es que haya cárcel para la informalidad. No podemos estar un 40% de los mexicanos con México en los hombros. Tiene que ser parejo para todos. Y otro punto muy importante es que las credenciales de identificación sean del SAT y que no sean del INE. Las credenciales del INE son para invitarnos a votar todas las elecciones, que es lo importante para ellos, nada más, legitimarse. Pero necesitamos credenciales de identificación del SAT, ser unos ciudadanos responsables y productivos desde que cumplamos la mayoría de edad. Credenciales del SAT. Otro punto es la exención de impuestos para los más pobres. Cualquier persona que tenga ingresos menores a 3,000 o 5,000 pesos, eso se puede ver en la ley de secundaria, saber qué cantidad exacta, que no pague impuestos. Eso será bienestar para los pobres. Eso es muy importante. Cuidar a los más pobres. Otro punto es que haya facturación por mensaje de texto, por SMS. Que cualquiera pueda facturar desde cualquier celular, que no necesite ser celular inteligente o con aplicaciones, no, cualquier celular analógico que pueda facturar mandando un mensaje de texto a un teléfono del SAT. Así de sencillo. Y si alguien no tiene teléfono, bueno, pues que haga las facturas en la tienda de la esquina o en los comercios, así como ponen saldo para los celulares. También está la propuesta del presidente de Obrador de poner los bancos del bienestar, así que eso también va a servir. Después en las leyes secundarias, todo va a ser alrededor de ese 5%. Va a ser muy importante y nosotros vamos a estar ahí en el Congreso, todos los que se sumen para hacer este equipo de confianza. Vamos a estar ahí en el Congreso. Y también hay que revisar las cuotas patronales, sin perjudicar a los empleados, pero el empleador es el más importante, es el que genera los empleos. Y también revisar los impuestos de tenencia. Yo estoy a favor de los impuestos de tenencia. Son los impuestos más justos, siempre lo he dicho. Por eso no entré en el movimiento de la tenencia aquí en Sonora, cuando fueron las caravanas de carros y todo eso. Yo defiendo los impuestos de tenencia siempre y cuando, lo más importante, es que sean simbólicos. Y que sean solamente para los carros nuevos, por ejemplo, o los prediales de casas costosas, pero carros nuevos de 5 años, pero ya para atrás no deberían de pagar. O sea, simplemente un impuesto justo para la gente que tiene más capacidad de comprar cosas nuevas y costosas. 1,000, 2,000 pesos al año es un impuesto simbólico de tenencia. O menos. Como les digo, algo simbólico. Cosas nuevas y costosas solamente.
Por otra parte, el haber estado en todos esos movimientos políticos me dio una nueva visión política y me he dado cuenta del control total de medios. Ahorita en este momento, desde hace tiempo, en el único actor político que confío es en Gilberto Lozano, el único gran opositor ciudadano. Confío en él, aunque no siempre coincido en sus decisiones, yo los apoyo de manera moral, en redes sociales. Estuve un par de meses por ahí en los grupos de Twitter también, de ellos. Pero yo los apoyo, pero me deslindo de ellos, porque yo soy radical. Yo soy radical, hago y propongo lo que se tiene que hacer. En días pasados, este fin de semana, el sábado, el Frente Nacional Anti-AMLO, el FRENA, que antes era el Congreso Nacional Ciudadano de Gilberto Lozano, llegó a la Ciudad de México. Querían tomar el Zócalo. La policía los agredió y aparte les robó sus pertenencias. Los granaderos, hoy domingo, los tienen sitiados, los tienen secuestrados. No los dejan salir ni a comer, ahí donde están acampando. Eso es muy grave. Eso es un secuestro. Eso es el inicio del pseudosocialismo. Si tú no tienes el valor para hacer algo hoy, en 5 o 10 años tus hijos van a sufrir o morir buscando la libertad, así como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela. Para allá vamos. Para allá vamos. Si no lo quieres creer, pobres de tus hijos. Las tácticas de las tiranías siempre han sido las mismas, desde el PRI, desde el PAN, ahora con Morena. Cárcel o muerte para los opositores. Tenemos 216,000 homicidios en los últimos 10 años, así de grave. Y siempre le echan la culpa al narco, pero son ellos, es el narcogobierno. Cazan activistas desde siempre, y con el socialismo se vuelve más descarado. 2019, el año pasado, fue el año más violento de México. Joseph Orador había dicho que iba a rescatar México, que abrazo, no es balazo. Bueno, el año más violento de México nada más. Después, ¿quién no se acuerda de la promesa de campaña de López Obrador del ejército fuera de las calles? Pues sí, en las calles, el ejército como Guardia Nacional, y era promesa de campaña. Y la razón es muy sencilla. Los pseudosocialistas del Foro de Sao Paulo les conviene tener el ejército en las calles. Es necesario. ¿Por qué? Porque un soldado intimida más que un policía. Así de sencillo. Intimidan a la gente. Es lo que buscan siempre. Yo no tengo aspiraciones políticas. Entre más de 2,000 comentarios en una publicación que hice en Facebook sobre un libro de ensayos políticos donde iba incluido un oficio, el oficio que les comento, dirigido a López Obrador y sus asesores sobre el asunto de mi título. Ahí en esos 2,000 comentarios hubo muchos ataques. Muchos ataques sobre, me decían que quería ser presidente y todo eso. Bueno, pues, si quiero, ¿qué pasa? Pero realmente no. Yo estoy autonehabilitado. Y así voy a seguir. Yo soy decente. Cometí errores y yo los quiero arreglar. Eso sí, soy un ciudadano político. Por eso estoy aquí. Coincido con los puntos del Congreso Nacional Ciudadano de Gilberto Lozano, los puntos que debe de cumplir el nuevo presidente, el que se va a poner después de Obrador, ya que quitemos a Obrador. Coinciden los puntos del CONACYT, el Congreso Nacional Ciudadano, pero yo le agregaría algo muy importante. Necesitamos, debemos tener una mujer presidenta, por fin, aquí en México. Yo coincido en eso. Y yo lo agrego a lo que ellos dicen de los puntos. Necesitamos una mujer presidenta. Hay muchas mujeres chingonas aquí en Sonora y me imagino que en todo México. Es tiempo de una mujer presidenta.
Mi única aspiración, lo confieso, es ganar el premio Nobel de Economía. Y para mí es posible con esta propuesta, pero yo no lo puedo hacer solo. Ese premio sería de todo México, solo no puedo. Se necesita de todos para sacar a México del hoyo. Pero sí tengo esa aspiración. Esa es la aspiración que les confieso, nada más. Con todo esto podemos hacer historia. Les pido confianza. Mis amigos de toda la vida saben quién soy y lo que represento políticamente. ¿Por qué? Porque conocen mi lucha desde el principio en mis redes sociales, porque todo lo publico en mis redes sociales, en Facebook, lo pongo para descarga. Saben de mi lucha por mi justicia personal que les comento. Y saben hasta de mi denuncia de narcotráfico en el interior del Cerezo contra el director, que ahorita es exdirector, pero saben de esa denuncia de narcotráfico. Todo esto ya no depende de mí, depende de ustedes. Si me quedo solo en esto, me espera la cárcel, así de sencilla. Pero después, acuérdense de mí, pueden seguir ustedes o alguien de su familia. ¿Por qué? Porque así es el pseudosocialismo. Así son las tiranías, pero principalmente el pseudosocialismo. Van sobre los opositores. Y hay muchos, yo tengo muchos amigos políticos. Bueno, muchos amigos que trabajan en el gobierno, pero otros amigos que son militantes realmente de otros partidos. Yo les digo que ahorita en este momento ya no deben de importar los partidos. Debe de importar que nos unamos para rescatar México del socialismo. Así de sencillo. Esto se está poniendo muy mal, muy grave, muy grave. Si nos hacemos un equipo de confianza y nos unimos, el único riesgo será que movimientos empresariales alternos surjan de esos que forme el gobierno para dividir el sector de lo que estamos haciendo, el sector empresarial. Por eso tenemos que levantar rápido, llegar al azul de arriba, pronto, porque van a salir movimientos alternos, de eso estoy seguro. Tengo el mismo WhatsApp personal, 6621-282980. Me pueden contactar por ahí, los invito a que me contacten. Puro WhatsApp, por favor. Los invito a sumarse con sus videos apoyando esta reforma y si pueden también con su suspensión de actividades. Hay muchos que tienen empleos, que están en alguna empresa, pues coméntenle a sus jefes también. Pero también a los informales. Si alguien está en informalidad y ven que con esta propuesta, con estas reformas, sí se podría dar la formalidad, los invito a que sean ciudadanos responsables y que apoyen también esta propuesta para rescatar a México. Este es el momento. Vamos armando esto. Aquí es donde termino yo, aquí es donde empiezas tú.